Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 4 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Iniciamos una hora más y ya nos conectamos con ustedes a través de Facebook Live para que nos puedan ver y también a nuestros invitados. Y sí, obviamente hay que seguir hablando del coronavirus. ¿Por qué razón? Porque el coronavirus ha hecho que muchos en el mundo empiecen a repensar sistemas económicos, sistemas políticos, a pensar qué va a pasar después de que la pandemia se vaya. Y hay políticos en América Latina que incluso están hablando que debe solicitarse el perdón de los créditos por parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, se está aprovechando también esta situación, y no es que se vaya a criticar que se aproveche o no, pues para repensar muchas cosas de cómo se vive en el mundo. Por eso hoy quisimos invitar a 3 miembros de lo que yo consideraría la izquierda latinoamericana. 3 miembros que se han sentado también a discutir de qué puede pasar con el mundo y qué debería suceder en nuestros países. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero vamos a escuchar sus ideas y qué es lo que están promoviendo la izquierda latinoamericana en estos momentos de pandemia. Hoy nos acompañarán el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el excanciller de Argentina y actual senador por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, quien fue canciller del gobierno de Néstor Kirchner, y también nos acompañará Celso Amorim, ex canciller de Brasil, fue canciller del 2003 al 2010 en el gobierno de Lula da Silva. Pero antes de irme con estos 3 invitados para hablar de lo que ven de América Latina después del coronavirus y cómo debería manejarse esta situación, tenemos información, Diana, sobre Bogotá y Corferias, este centro que se está construyendo en Corferias para generar el mayor hospital, la mayor centro de cuidados intensivos en el país para atender a las personas que lleguen a contagiarse con el coronavirus y que necesiten atención médica. Sí, Camila, porque ayer recibimos un contrato, que es un contrato de prestación de servicios por urgencia manifiesta, es el número 02 BS 057 de 2020. Ese contrato fue celebrado entre Corferias y la subred integrada de servicios de salud Centro Oriente S, adscrita a la Secretaría de Salud de Bogotá, y fue firmado por 5.000 millones de pesos, más exactamente 5.079.920.823 pesos, para ser más exactos, por 3 meses de servicios. ¿Qué dice ese contrato? Que Corferias se compromete a condicionar el montaje y el desmontaje de una suerte de hospital precisamente en el marco de todo esto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuánto cuesta el contrato que se hizo con Corferias? 5.079.920.823 pesos. Y lo novedoso, 5.000 millones de pesos. ¿Y lo novedoso de ese contrato es qué? Pues no es tanto lo novedoso, Camila, sino que sí nos llama la atención que exista este contrato, que se firme con una S, porque es un contrato que uno no encuentra así como muy fácil. ¿Qué significa una AS? Una S. Una S es una empresa de servicios de salud. Entonces, esta empresa es adscrita a la Secretaría de Salud, pero nos llama la atención, Camila, básicamente porque Corferias se supone que prestaba el sitio, y la Cámara de Comercio de Bogotá puso un trino que decía: con el propósito de contribuir a los esfuerzos nacionales contra el COVID, Corferias Bogotá pone a su disposición el recinto ferial Corferias para ser adecuado como centro de atención hospitalario. Dice, estamos todos en esto y salimos todos de esto, y esa fue la gran noticia, que Corferias prestaba el sitio, y por eso nos llama la atención que cobren 5.000 millones de pesos por el sitio. ¿Porque se pensó que iba a ser gratis cuando con los mensajes? Claro, pues ¿o porque qué? con los mensajes uno decía, no, pues chévere, porque Corferias prestó el sitio, porque dice, Corferias pone a disposición el sitio, pero no aclararon jamás
o en lo que yo oí, o en lo que por lo menos salió en medios de comunicación y que registramos nosotros mismos, jamás se dijo que se iba a pagar por el sitio. Y existe este contrato de 5.000 millones de pesos que nos hacen llegar ayer y sí nos llamó la atención. Y por lo que nos llamó la atención es que nos ponemos en comunicación con Corferias para que nos explique sobre este contrato. Señor Andrés López, director de Corferias, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada. Bueno, los bogotanos pensaban, o entiendo según el análisis que hace Diana, es que pensaban que el sitio se iba a prestar gratis y no que iba a haber un contrato de 5.000 millones de por medio. ¿Qué fue lo que pasó? Desde un principio se habló que se iba a prestar el sitio, pero que se tenía que pagar. Bien, lo primero que todo pues es importante aclarar cuál es el proyecto que se está desarrollando en este momento en Corferias. Como ustedes saben, la política de ciudad y la política de país es que todos los pacientes que requieren cuidados intensivos van a tratar de focalizarlos en los hospitales y clínicas tradicionales de la ciudad. Uh-huh. En la medida que se focalizan los pacientes COVID en los hospitales y clínicas que tienen unidades de cuidados intensivos, se empieza a generar una necesidad de camas de baja complejidad en otro tipo de sitios para poder atender los pacientes no COVID. Es de esa manera que el gobierno nacional, el distrito, la gobernación de Cundinamarca, la Cámara de Comercio y Corferias se sientan a analizar en qué términos poder utilizar las instalaciones de Corferias para desarrollar un proyecto de ampliación de capacidad hospitalaria que permita suplir esa necesidad de camas que va a tener la ciudad y el país con la evolución de la pandemia. En una primera fase se contempló el desarrollo de 2.000 camas dentro de Corferias. Sí. El distrito ha asumido dentro de su proyecto, si me permites terminar, ha asumido dentro del proyecto todo lo que significa el desarrollo de este proyecto, su dotación, su operación, y dentro de ese proyecto hay unos costos asociados al montaje y a la adecuación de los espacios. O sea, Corferias sí presta gratis, Corferias y la Cámara de Comercio prestan gratis a la ciudad y donan que durante estos meses de atención del coronavirus sus instalaciones se utilicen, pero la adecuación de las instalaciones cuesta 5.000 millones de pesos. Entonces, sigo precisando. Entonces, lo que en este momento se está haciendo es la adecuación de los espacios. Ese contrato que ustedes mencionan tiene varios componentes. El primer componente es un componente que se llama de montajes. Ese montaje, ¿qué significa? Es armar 2.000 cubículos dentro de Corferias para instalar 2.000 camas. Uh-huh. Instalar baños y duchas portátiles. Establecer espacios para el personal médico y de enfermería. Desarrollar áreas para el manejo del trabajo limpio, de residuos, de procedimientos. Desarrollar 2 salas de cirugía, una de partos. Estamos hablando de coger el 75% del total del recinto ferial de Corferias y hacer ese tipo de montaje. Ese montaje tiene un valor exacto de 2.670 millones de pesos, que es a costo. Es como si el distrito fuera a comprar unas camas y las está pagando. En este caso, lo que estamos haciendo es el costo de la adecuación de ese montaje, que vale 2.670 millones de pesos. Dentro de lo que también se acordó es que en ese hospital que va a funcionar va a haber un consumo de servicios públicos, de agua y de electricidad. Entonces, en el convenio, lo que hizo el distrito fue calcular, según las experiencias y los conocimientos que ellos tienen, cuánto vale unos servicios públicos de atender 2.000 camas en un hospital, e hicieron una cuantificación de cuánto tendrían que pagar durante 3 meses mensualmente sus servicios públicos, e hicieron una cuantificación total que termina el valor del contrato que ustedes mencionan. Entonces, lo que yo quiero precisar es que en este momento, tanto la Cámara de Comercio como Corferias han puesto a disposición de la ciudad y del país el recinto ferial. Hay unos costos de adecuación, hay unos costos de montaje que desde el día 1 estuvieron sobre la mesa. Para que ustedes tengan una idea, este es un proyecto que le cuesta al distrito 200.000 millones de pesos. Sí, hemos oído a la alcaldesa cuando lo ha dicho. Sí, entonces estamos hablando de señor López, millones de pesos. Claro, sí. Pero señor López, tal vez aclarar simplemente, porque no vamos a cuestionar ni más faltaba. Antes, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y por aclararnos el tema, pero lo que sí es llamativo es que se muestre primero como si fuera una donación y después se diga que hace parte esto de los 200.000 millones de pesos con los que avanzan las obras en Corferias. Entonces, lo claro es que finalmente
Bogotá, la alcaldía de Bogotá, sí le está pagando a Corferias 5.000 millones de pesos para el montaje y la adecuación de toda la infraestructura que va a funcionar en Corferias. Vuelvo y repito, la alcaldía tiene que pagar una adecuación y un montaje que le hubiera tenido que contratar con Corferias o con cualquier tercero. No, sí, no importa, eso no importa, sí, doctor López. Es responder. Es importante precisar lo que usted está diciendo. Y vuelvo y le repito. La claro, pero lo hubiera, tenía que adecuar un recinto yo lo entiendo, ferial pero si hubiera contratado un galpón en el norte de Bogotá, digámoslo, sí, un centro, exacto. allá también hubiera tenido que pagar. En cualquier lado hubiera tenido que pagar. En este caso se contrató con Corferias y van a pagar ese monto. Así lo hubieran tenido que pagar en cualquier parte del mundo. Es un montaje como tiene que pagar todos los otros procedimientos y se va a pagar. Ahora, vuelvo y repito, no son 5.000 millones de pesos, son 2.670 millones de pesos que corresponden al montaje y unos estimativos que corresponden a unos alquileres de duchas y baños y unos estimativos de servicios públicos que llevan a ese valor total del contrato que ustedes mencionan. Claro, pero de eso se va a hacer cargo Corferias y la alcaldía le va a pagar 5.000 millones de pesos por eso. Va a pagar 2.670 millones por montaje. 5.000, doctor López dice el contrato. Públicos, porque ellos tienen sí, que usted hacer lo una divide, estimación claro, de un presupuesto. pero el contrato es por 5.000 millones de pesos, existe el contrato, se firmó con la ESE y efectivamente la Alcaldía Mayor de Bogotá va a pagarle a Corferias 5.000 millones de pesos. Pues digamos va a pagar un montaje y va a pagar unos servicios públicos. Y Corferias, no, pero está bien, está perfecto, bien, sí. doctor López, queríamos que se diga si va a ser gratis, no iba a ser gratis. Corferias evidentemente es un centro que es privado, que terminan, pues obviamente ahorita no tienen ferias porque no puede haber nada, pues entonces Exacto. tienen ahorita un contrato que les da 5.000 millones de pesos, que obviamente puede llegar a suplir así sea un 20, un 30% de lo que están dejando de ganar por cuenta de que no pueden hacer ferias ya que son tan masivas. Así que, doctor López. Pero yo sí quisiera, para poder transmitir un mensaje adecuado a lo que se está haciendo. Este es un proyecto de unión de muchos actores. Está el gobierno nacional, está la alcaldía, está la gobernación de Cundinamarca, está la Cámara de Comercio, está Corferias. Corferias no está cobrando ningún cobro comercial, no está generando ningún valor por una renta de esto. Simplemente lo que se ha dicho y se ha planteado desde el día 1 es que hay unos costos de un montaje, unos costos eventualmente de una apertura y puesta en funcionamiento de un recinto. Y lo que hemos buscado y seguimos buscando es que los aliados del proyecto ayuden a cofinanciar esos respectivos costos para hacer viable un proyecto que en este momento el país necesita y que nosotros formamos parte del mismo con el ánimo precisamente de contribuir a la solución. Claro, doctor López, el cuestionamiento tal vez es que porque al comienzo los bogotanos pensamos que era una colaboración de Corferias, pero hay un contrato de por medio que se pudo firmar o con ustedes porque de pronto el espacio era más amplio y se adecuaba más, o con un hotel o con algún otro recinto ferial que esté también sin eventos y sin nada en medio de esta pandemia, porque nadie está realizando eventos y de pronto a muchos les hubiera servido este mismo contrato de 5.000 millones de pesos. Es simplemente hacer la claridad de que efectivamente sí se le está pagando a Corferias. En el contexto que he explicado, sí. Claro que sí. Doctor López, mil gracias por habernos atendido, por habernos respondido tan rápidamente sobre esta pregunta que teníamos acerca del contrato y de la adecuación de Corferias, que sin duda alguna va a ser el centro más importante de Colombia, más importante del país para atender a pacientes con coronavirus. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias. Y ahora sí, a las 12 del día, 17 minutos, después de haber hablado de este contrato de Corferias, quiero saludar, como les decía, a nuestros 3 invitados para hablar de cuál es la visión que tienen ciertos miembros de la izquierda latinoamericana sobre qué debe hacer el continente o para dónde va el continente en términos económicos y políticos después del coronavirus. Ya sé que se me estaba impacientando, expresidente Ernesto Samper, bienvenido a Mañanas Blue. No, estábamos hablando con el canciller Tayana por la pantalla. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos ustedes. Claro que sí, ex canciller de Argentina, actual senador por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, bienvenido usted también. Gracias por atendernos a través de estos micrófonos en Mañanas Blue. No, muchas gracias a ustedes, a Blue, a Mañana Blue y por supuesto a toda la audiencia de Colombia, que uno la siente tan cerca y tan hermana. Y al ex canciller de Brasil, Celso Amorín, quien fue canciller de Brasil del 2003 al 2010 durante el gobierno de Lula da Silva. Ex canciller Amorín, bienvenido usted también, gracias por unirse a esta conversación sobre cómo ven ustedes, cómo ve la izquierda latinoamericana el futuro de la región en medio del coronavirus. Gracias por recibirme, es un gusto estar con el presidente Samper y con Jorge.
Y yo quisiera empezar con los tres a decirles sobre la visión de la región después del coronavirus con una cita de Dani Rodrik, que decía que el coronavirus y esta pandemia está sirviendo para que cada uno desde su visión ideológica plantee cuáles deben ser los cambios. Entonces, si usted ha tenido una visión ideológica desde pre-coronavirus, que el libre mercado no es el que debe existir, que se debe cambiar y se debe haber unas reformas al sistema capitalista, el coronavirus le da la justificación para acentuar esas creencias que usted tenía previas al coronavirus. Y lo contrario, que el coronavirus le está sirviendo a las diferentes tendencias ideológicas para decir y excusar cuáles son los cambios que debe haber. Y cuando yo leí a Rodrik decir eso, doctor Samper, dije, puede ser. Esto aquí el coronavirus nos está ayudando a atizar aún más nuestro sesgo ideológico y lo que creemos que debe ser el mundo después de él. Bueno, yo preferiría que comenzaran nuestros invitados del exterior, el canciller Tayana y el canciller Amorín, que además son personas que tienen un amplio conocimiento de la realidad de la región. En mi condición yo juego de local, entonces preferiría que comenzaran ellos, Camila. Muy diplomático está usted, ex canciller Tayana, adelante. No, muchas gracias, presidente Samper, muchas gracias, Celso. Me parece que no es solo cuestión de visiones ideológicas, me parece que hay algunos hechos de la realidad que tenemos que ver y aceptar. Y esos hechos de la realidad muestran que antes del coronavirus, ya América Latina, miren todas las previsiones de CEPAL y de las principales analistas y consultoras, tenía una perspectiva de una década de prácticamente 0 o 1 crecimiento por ciento por año. Ese nivel de crecimiento solo auguraba mayor marginalidad, mayor conflictividad social, mayor desigualdad y mucho malestar social, que es lo que ya se estaba viendo en algunos países. O sea, esa es una realidad previa, es decir, la pérdida de impulso de la economía mundial, pero sobre todo de la economía latinoamericana, era visible y previsible. Es decir, el ciclo de apertura de mercados, de levantamiento arancelario, de privatización, de desregulación, es un ciclo que claramente ha perdido impulso y fuerza en la región. Pero sobre entonces, esa perspectiva, que ya era muy difícil, se da el coronavirus. Y el coronavirus muestra algunas de las consecuencias de la política más de impulso a la financiarización. Ex canciller Tayana, yo lo voy a interrumpir ahí, porque entonces, y eso me lleva a preguntarles pues a todos, y el que quisiera intervenir lo hiciera abiertamente, y es... Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si entonces el libre mercado, tener abiertas las fronteras, el sistema económico que estábamos manejando, pues según no estaba funcionando y que el coronavirus atizó esa crisis, ¿cuál es el modelo entonces que se plantea? Un modelo que hemos visto, por ejemplo, ya en el continente, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil y en Venezuela, ¿o es un modelo distinto, uno nuevo a lo que ya hemos vivido? Yo creo, Camila, que es un modelo, es otra cosa. Nosotros estábamos jugando fútbol, y cuando termine esto vamos a estar jugando basquetbol. Y si nosotros tratamos de jugar basquetbol con las reglas del fútbol, nos vamos a enredar. Por eso creo que vamos para algo distinto. A nosotros nos sorprendió lo del coronavirus, porque no estábamos preparados para que nos llegara una crisis planetaria global. Pensamos que éramos invencibles y nos sorprendió porque nos cogió fuera de base, porque no habíamos desarrollado bien el sistema de salud, porque no habíamos hecho investigación científica sobre el tema de antibióticos y lo que podría contrarrestar el coronavirus. También estamos improvisando en la forma de manejar el virus, porque no sabíamos cómo hacerlo. Por supuesto, todo el mundo está haciendo el aislamiento y eso está bien, estamos preparándonos en los temas médicos,
pero hay mucha improvisación en un tema que es muy latinoamericano, que es en el tema de la contingencia social. A diferencia de Europa, en los cuales hay pactos entre los gobiernos y los sindicatos, y esos pactos los asume todo el mundo. En el caso de América Latina tenemos un sector informal del 50%, que es gente que estamos sacando de la calle para aislarla, pero no tiene de qué vivir, y esa es una contingencia social. Ahora, eso no tiene una connotación ideológica. ¿Cuáles sean las respuestas que se den a eso? ¿Cómo se den? Estamos enfrentados casi que a un dilema de supervivencia, pero sí creo que cuando esto termine, el mundo no podemos volver al mismo sitio donde salimos porque nos estaríamos equivocando. Don Celso, le pregunto, en Alemania y en Francia se está hablando de posibles nacionalizaciones para evitar la quiebra de grandes empresas privadas de esos países. ¿Usted estaría de acuerdo que el Estado recurriera a la nacionalización de grandes empresas privadas para salvar la economía post-coronavirus? Bueno, yo creo que sin duda alguna, bueno, déjame decir una cosa, que estoy de acuerdo con que ya ha dicho Jorge y que ha dicho el presidente Santer sobre el hecho que todo el mundo estaba despreparado, digamos, quedó sorprendido con el coronavirus. Pero en América Latina sí nos tomó en un momento especial de gran falta de preparación. Yo diría por qué, porque veníamos de algunos años de gobiernos neoliberales que debilitaron el Estado con un proceso de desintegración de la región, contrario a lo que pasó en los primeros 14, 15 años del milenio, y todo eso hace más difícil combatir el coronavirus. No que no estaría ahí, no que no sería un gran problema, pero hace más difícil. Yo creo que además en algunos países, como es el caso de Brasil, encuentra país profundamente dividido. No hay unidad, no se siente que haya... quizá el único ejemplo parecido que veo en el mundo es de Estados Unidos, pero Estados Unidos es mucho más rico, las instituciones son mucho más fuertes, no las de salud, pero las otras. Entonces yo veo que sí, el mundo que se destina para vencer cuestiones como el coronavirus, tendremos que tener más presencia del Estado en la economía, en las cosas públicas, sin duda, la salud. No, esos planes privados no resuelven cuestiones como ese. Los planes privados en Estados Unidos conducieron a que medicamentos cada vez utilizados por cada vez menos gente sea producido. Y no yo participé de algunas comisiones sobre salud, participé y presidí una organización internacional llamada UNITAID para el acceso a la salud. Y había un ejemplo de Colombia. No estamos hablando de coronavirus. Un medicamento contra el cáncer que Colombia no podía producir porque no podía obtener la licencia sin pagar a Estados Unidos. Bueno, entonces, eso todo, claro, ahora tenemos cosas más urgentes, tenemos que estar pensando en las cosas sociales, la distancia social, manera de, digamos, de parar la epidemia, pero sí después tendremos que repensar un poco los modelos de crecimiento, y yo digo, interna y externamente, con más solidaridad, menos pensamiento en las ganancias. Pero mire, ex canciller Amorir, yo quiero preguntarle al ex canciller Tayana sobre lo que usted decía al principio de su intervención, y es que básicamente pues esto cogió a Latinoamérica como una región, pues y le dio esto mucho más grave porque viene de unos gobiernos de pronto neoliberales que no habían hecho la inversión social. Pero cuando uno se pone a pensar por qué esto ha tenido un efecto más duro en Latinoamérica, uno dice, bueno, es que ha sido un continente, una región que ha dependido demasiado de las materias primas, del petróleo, y uno lo ve así, los primeros 14 años de este siglo, y uno ve, digamos, el gobierno de Lula, todos dependientes del petróleo que al final pues termina siendo también parte de este modelo, digamos, de libre mercado que nos tiene tan afectados como región. ¿Usted no piensa que también hay culpa en esto, en que es una región que depende demasiado de las materias primas? Sí, claro. En el caso de América Latina, tiene un desarrollo limitado, ¿no? Algunos países un poco más que otros, pero en general seguimos teniendo una gran dependencia para exportaciones de materias primas, y como contrapartida tenemos un bajo nivel de integración regional que nos hubiera permitido quizás un mayor nivel de intercambio con mayor valor agregado, en productos con mayor valor agregado. Ahora,
Yo vuelvo a una cosa que pero no ahí lo interrumpo, canciller Tayana. ¿A qué se debe esa falta de colaboración regional? Porque yo sé que ustedes van para que América Latina debería tener un modelo, ¿por qué no? Tipo en Unión Europea, pero vemos incluso en medio de esta crisis cómo el modelo de la Unión Europea está haciendo agua y cómo incluso España e Italia le están diciendo a Alemania en medio de la crisis, nosotros nos estamos hundiendo y ustedes no nos están queriendo ayudar porque dicen que nosotros hemos sido muy desjuiciados con el tema de las finanzas. ¿Por qué en Colombia, en Colombia no, en América Latina, ustedes creen que no se ha podido dar esa colaboración? Bueno, hay muchas dificultades, hay dificultades históricas, sin embargo se avanzó, no se avanzó lo suficiente, pero me parece que lo que hay que tener en claro es hacia dónde debemos marchar. Y en eso, mire, no hay un gran secreto y no es una cuestión ni siquiera de izquierda. Usted fíjese lo que dice el Financial Times de hace un par de días, donde dice, miren, de acá vamos a salir con una situación muy mala en lo económico por varios tiempos y con muchos sacrificios. Y para que los sacrificios una sociedad responda, tiene que haber como contrapartida beneficios o posibilidades, algo para todos los sectores. Esa fue la base con que salió Europa y la Unión Transatlántica después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Plan Marshall, que fue el desarrollo del Estado de Bienestar y que se fue generando antes de que terminara la guerra. Nosotros ahora tenemos que debatir y tenemos que pensar, porque tenemos que lograr consensos básicos respecto de la importancia del Estado, que creo que queda demostrado en esta crisis, la importancia de un sistema de salud, la importancia de un sistema de bienestar social mínimo accesible y no destruir lo que se había alcanzado y al mismo tiempo ser capaces de repensar un modelo de desarrollo económico. Y eso hay que hacerlo con los diversos sectores. Don Jorge, muchas gracias. Permítame hacerle una pregunta al expresidente Samper. Presidente Samper, ¿por qué deberíamos pensar que ahora sí, después del coronavirus, las políticas de izquierda sí van a funcionar cuando históricamente han fracasado? ¿Qué nos debería hacer pensar que ahora sí van a funcionar, presidente? Bueno, yo creo que lo que está fracasando realmente en la región no tiene que ver con un signo ideológico. Bolsonaro, López Obrador, Trump, Johnson, esto no es un problema ideológico, es gente que ha privilegiado la economía por encima de la salud, y eso no es una cuestión de izquierda o de derecha. Me parece sí que todavía estamos por tomar unas definiciones importantes. Pongo el caso de Colombia para no meterme en el corral de otros. ¿De dónde está saliendo la plata para las medidas de contingencia que está tomando en este momento, que se están tomando en Colombia? De los fondos de los pensionados para ayudarle a los pensionados, de los fondos de las ciudades para ayudarle a la nación, están saliendo de los impuestos del IVA. Ahí es donde están saliendo los recursos. ¿Qué es lo que está poniendo realmente el gobierno? Ya nos anunció el ministro de Hacienda que va a hacer una reforma tributaria, que es como enseñar a nadar en la mitad de un naufragio. Ya hizo una solicitud al Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es mucho más costoso el remedio que la enfermedad. Entonces, esto va demasiado rápido. Lo que yo digo es que al final de esto tendrá que haber una reflexión, empezando porque los temas no van a ser los mismos, ya no van a ser los temas de Rodri, de Camila, del Estado o del mercado. Aquí lo que se van a imponer son los temas en sí, tema medioambiental, el tema del agua, el tema de la protección de los animales, el tema del bienestar social, el tema de la igualdad. Esos van a ser los temas. Pero ahí entonces, y Pombo y expresidente Samper, me está dando usted la razón. Esos eran unos temas que a usted le parecían importantes antes del coronavirus. Y entonces cuando decimos el coronavirus nos está sirviendo de excusa, y es válido para reafirmar nuestras convicciones y hacia dónde creemos que debería ir el mundo. Entonces creemos que el mundo debería ir hacia una parte y el coronavirus es la excusa, básicamente. No es la excusa, es un llamado de atención para mucha gente, para que no sigamos enredados en unos falsos dilemas de si es el Estado o es el mercado, si es la pobreza o si es la riqueza. Estábamos en unas discusiones absolutamente inútiles y hemos llegado a una situación en la cual lo que estamos manejando es el tema de vidas o empleos.
¿Qué hacemos? Claro. ¿Creamos empleos o generamos vidas? Frente a esos dilemas tendrá que haber unas reflexiones. Yo digo que de esas reflexiones nacerá una nueva propuesta. Por eso, presidente, pero como usted nos acaba de metaforizar el tema que estábamos jugando fútbol y ahora estamos jugando un nuevo baloncesto y mal convendría entonces seguir utilizando las reglas del fútbol, pues entonces yo le pregunto, ¿no convendría en este escenario absolutamente sui generis, inédito en la historia de la humanidad, dejar fluir la libertad de las personas antes que el intervencionismo del Estado? Eso no tiene ninguna, eso me parece que no es relevante para la discusión que estamos haciendo. A lo que hay que llegar es a un nuevo proyecto que incorpore los valores que son los que en este momento de alguna manera se están recuperando, el valor de la solidaridad. ¿Cuándo habían visto ustedes en Colombia o en Argentina o en Brasil que nos hubiéramos preocupado efectivamente por las pequeñas y medianas empresas como estamos comenzando a hacerlo? ¿Quién había pensado que había que dejar a los mayores de edad aislados porque merecían una protección especial? Todo eso ha sido resultado de este cataclismo que de alguna manera tendremos que asimilar hacia adelante para proponer unas salidas distintas. Expresidente, y voy con el ex canciller de Argentina, el señor Tajana, porque hay algo que sí nos ha dejado claro esta crisis, y es que todos los estados están claudicados ante las grandes organizaciones, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, entre otras. Señor Tajana, ¿usted cree que este modelo tiene que cambiar cuando al final son estos organismos los que están salvando a algunos estados? Bueno, algunos puede ser, a la Argentina no lo han salvado, sino que más bien lo han hundido el Fondo Monetario Internacional. Así que sí, es más vale casi seguro. Nos tomaron en un año y medio nos dieron un préstamo de 57.000 millones de dólares, 3 veces de lo que nos corresponde por los derechos especiales de giro, y lo único que ha servido es para fugar dinero de la Argentina y dejarlo con una deuda externa que hoy es casi el 90% claro, señor Tajana. del Producto Bruto. Entonces, claro. Entonces, yo creo que sí, a lo que vamos es a una, y que debe ser discutida, conversada entre todos los sectores, vamos a una reorganización de todo el esquema interno y también multilateral. El mundo de posguerra, que es lo que hemos tenido hasta ahora, el mundo organizado en la posguerra y después la caída del mundo del muro, el mundo unilateral, es lo que hoy está en crisis. Está en crisis la forma de producción, la forma de distribución. Yo escuché una pregunta que me sorprendió, si no había que darle libertad a las personas en vez de restringir el Estado. Yo creo que hoy las personas tienen en riesgo de la vida, no solo de la libertad, y la que los protege es el Estado. Estamos hablando de un Estado que sí está interviniendo para garantizar la salud. Claro, pero ahí, ex canciller Tajana, yo lo interrumpo. Sí. Yo lo interrumpo. Y yo no sé si el ex canciller Celso Almarín, el expresidente Samper y usted estén de acuerdo conmigo o no, pero están hablando que ese modelo de la posguerra pues ya llegó a su límite y está demostrando sus falencias. Pero yo creo, y si no me equivoco, los indicadores mundiales en términos de reducción de la pobreza, en términos de expectativa de vida en el mundo, en términos de niños que no se mueren al nacer, que son algunos de los indicadores que utiliza precisamente las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial para saber el desarrollo de los países, pues han mejorado. Es indiscutible que todos aquellos indicadores en el mundo han venido mejorando a pesar de las falencias del sistema, ¿o no? Bueno, algunos sí y otros no, y sobre todo se han favorecido gracias a China, que es una economía un poco particular dentro del mundo de posguerra, digamos. Pero lo que sí ha crecido y es intolerable, y es la parte del fracaso, es que en los últimos 10, 15 años ha crecido enormemente la desigualdad en el mundo y la concentración. Claro, pero entonces ahí vamos a la pregunta. Ahí vamos a la pregunta de la desigualdad. ¿Qué se debe erradicar primero? Y ahí entonces, por ejemplo, le pregunto al ex canciller Celso Amorín, y es, ¿qué debemos erradicar primero, la pobreza o la desigualdad? Tiene que erradicar los dos, porque pobreza tampoco es un concepto. Tiene sí aspectos absolutos, pero tiene también aspectos relativos. Y digamos, la desigualdad es un hecho muy importante. Ahora mismo en Estados Unidos, vi una cifra ahí de Wisconsin, creo, en que unos números de Wisconsin que dicen que tiene, más o menos, no sé los números exactos, 70% de la población es blanca, 30% negro. De los que mueren del coronavirus,
60 o 70% son negros. Entonces, eso todo genera un resentimiento, genera una situación negativa. Lo que veo en Brasil hay también, no sé cómo es Colombia, quizá Colombia es distinto, pero en Brasil hay una enorme desigualdad social que disminuyó en el inicio de los años 2000, contrariamente a lo que... No, ex canciller Amorín, Colombia tiene uno de los... Por favor, quiero terminar. Contrariamente a lo que se ha dicho, mejoró mucho la situación de los más pobres en los 15 años primeros del siglo XXI, pero sigue habiendo una enorme desigualdad. De los que van más a sufrir con el coronavirus en Brasil no son las personas blancas y ricas que fueron a Europa y que se trajeron los virus para la región. Son los pobres que viven en las favelas, en los barrios, porque esos no tienen acceso a la salud, no tienen planos de salud, las empresas privadas no hacen nada por ellos. Entonces, yo no soy contra el mercado tiene su rol, es importante, claro, para decidir, para el Estado no tiene que hacer todo, pero sí algunas cosas básicas el Estado tiene que hacer. Cosas en la relación social, como la salud, la educación, no se puede confiar en lo privado para eso. Y además de eso, también creo que tiene que tener una presencia grande en sectores estratégicos. En Brasil, por ejemplo, hubo una gran desindustrialización, justamente porque se decía que el mercado era todo. El mercado nos dio la dominación del capital financiero en el mundo y creó más desigualdad. Yo creo que el mundo va a ser diverso. Yo soy una persona optimista. Vimos ahora a Boris Johnson. Boris Johnson no es una persona, no es un socialista radical, por lo contrario. Es un neoliberal del estilo populista. Él salió del hospital diciendo: la cosa más importante que tiene Reino Unido es el sistema de salud que ha sido creado por los laboristas. Sí, eso es el elogio de una enfermera, de dos enfermeros inmigrantes. Entonces, esa es una otra visión del mundo. Claro que el coronavirus va a ser una tragedia, pero espero que haya también un elemento de progreso en la civilización. Claro que sí. Yo le respondo a la pregunta. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Usted nos hablaba de Brasil y usted decía, no sé, Colombia. Colombia está en el top 3, top 5 de los países más desiguales del mundo. Sin embargo... También Chile, que es un país que creció mucho. Claro, pero también es cierto que en América Latina y en Colombia, y expresidente Samper, usted lo debe reconocer, en Colombia hemos disminuido la pobreza en los últimos 20 años. La pobreza se ha disminuido. Claro, la desigualdad sigue presente y hay unos retos enormes que siguen desafiando al continente. Desigualdad no es un concepto solamente estatístico, es un concepto de no pertenecimiento, es un concepto de discriminación, es un concepto de no poder llegar a los centros de decisión. Entonces, terminar con la pobreza es excelente, pero tiene que terminar la pobreza también aprendiendo después. Es una falsa alternativa decir que vamos a hacer antes, terminar con la pobreza o terminar con la desigualdad. No es así, no tiene que ser así. Queremos un mundo distinto en que no sea así. Y tampoco tiene que preguntar, por ejemplo, como hace nuestro presidente. Pero la pregunta es ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Uno, para acabar con la desigualdad también hay que acabar primero con la pobreza, sacar a la gente de la pobreza. No hay que hacer juntos, hay que hacer las cosas en conjunto, no hay razón para que una cosa tenga que ser. Es como Bolsonaro dice que se puede quemar la Amazonia porque cuando quedemos ricos ahí vamos a tratar de ella. No es ahí, ya no habrá más. Y la gente pobre estará muerta. Entonces tenemos que hacer las cosas en conjunto de manera justa. Yo en eso sigo el Papa Francisco, tenemos que pensar en los pobres, de los que están más afectados. No podemos aceptar sanciones contra Venezuela, no podemos aceptar sanciones contra Cuba, no podemos aceptar sanciones contra Irán, que están matando más gente que el coronavirus. Expresidente Samper, creo que usted iba a intervenir. Sí, mira, durante la época de los gobiernos progresistas del 2004 al 2014, se redujeron el número de pobres, se redujo en alrededor de 120 millones de personas. En lo que va corrido de los gobiernos, de los nuevos gobiernos conservadores, han regresado a la pobreza 20 millones. Pero no solo eso, las cifras que reveló la CEPAL, Alicia Bárcenas, en la reunión que hicimos de Puebla, son realmente febricitantes, porque indican que para este año, solamente en este año, vamos a tener 22 millones de pobres más. Entonces, una cosa es sacar a la gente a la pobreza y otra cosa es lo que señala Celso Amorín. El concepto de desigualdad es un concepto de asimetría. Por ejemplo, hablando de Colombia, Colombia no solamente tiene niveles de desigualdad de ingreso, Colombia es uno de los países más asimétricos en materia de igualdad de género.
en materia de igualdad étnica, en materia de igualdad entre los sectores afrodescendientes. Yo ahí, y mire que yo he trabajado en el tema de género y lo tengo que contradecir. En tema de género, comparado con muchas partes del mundo, incluso de países desarrollados, Colombia está mucho mejor. Nos falta una cantidad, pero en temas de género, por ejemplo, en Colombia, expresidente Samper, nosotros estamos mejor que los Estados Unidos, estamos mejor que Chile, estamos mejor que México, y llegando a España. Y llegando a alcanzar a España, que ha sido el modelo, por ejemplo, del feminismo en el mundo. Entonces, no todo ha sido malo y no todo pinta tan mal. Yo me acojo a las cifras. Colombia tiene el campeonato en desigualdad de género en materia de participación política, en materia de participación laboral y en materia de feminicidios. Esos son 3 marcas que tenemos. Ahora, no se trata de abrir aquí un debate sobre si hay más pobres o menos pobres. Lo que tenemos claro es que vamos a salir con más pobres y con mayor nivel de desigualdad cuando salgamos del coronavirus. Pero eso el mundo, eso el mundo, no solo América Latina, el mundo entero. Sí, pero el mal de muchos, consuelo de pocos. Pero precisamente por eso es la utilidad de este programa, porque nosotros lo que estamos pensando es no solamente cómo evitamos que la desigualdad que ya tenemos sea un factor que acelere la propagación del virus en este momento, sino qué vamos a hacer hacia adelante cuando ya acabemos de salir de la pandemia, en qué vamos a quedar, porque las estimativas son, por ejemplo, Alemania va a invertir el 20% de su Producto Interno Bruto para comenzar a manejar el tema económico del virus. Nosotros solamente podemos invertir el 5% porque no tenemos más recursos. Eso va a hacer que se pronuncie todavía más la desigualdad entre países. Expresidente, es que usted estaba diciendo, usted estaba hablando, que pensemos. Usted estaba hablando de la época del 2000 al 2014 para, digamos, decirnos que los indicadores están mucho mejor que antes, cuando estaba como el boom de los gobiernos de izquierda y además, sobre todo del 2010 al 2014, pero estaba el modelo planteado desde una óptica extractivista que no es sostenible, y cuando se cayeron los commodities, pues el mundo ya no resistió más. Entonces no es un tema como que los gobiernos de izquierda hayan logrado hacer un buen trabajo, sino que estaba el mundo y sigue estando planteado en un nivel extractivista que no puede más. ¿Qué puede hacer Latinoamérica para salirse de ahí? Porque es que uno ve Venezuela, modelo extractivista, México, modelo extractivista, Colombia, Brasil, Argentina. No, yo le quiero interrumpir porque usted está diciendo una cosa que no, me parece que no se ajusta a la realidad. Usted dice que los gobiernos de izquierda, primero, no todos los gobiernos eran de izquierda, muchos eran de tipo nacional popular, progresistas, y hay una serie de matices. Segundo, dice que básicamente eran extractivistas. Mucho más extractivistas han sido los que se llamaban modelos más neoliberales. Y si algo ha diferenciado a esos modelos más progresistas o de izquierda, como lo llama usted, de los neoliberales, es que han puesto más esfuerzo en un desarrollo de los servicios, en un desarrollo industrial, en un desarrollo científico, tecnológico. El ejemplo por excelencia de los modelos neoliberales es el extractivismo puro, y eso se ve en varios países, se ve sobre todo se ve en Chile, se ve en Perú, se ve en varios de esos modelos, incluso también en Colombia, ¿no? O sea que me parece que esa división que usted hace, los modelos populistas o de izquierda eran extractivistas y los otros no, me parece que no es correcta, digamos. Lo que está claro, me parece, además esa es una discusión, yo creo, a esta altura vieja. Lo que necesitamos ahora es saber que tenemos un futuro muy difícil, con muchos problemas y con muchos problemas económicos y sociales, y que ese futuro requiere respuestas nuevas y consensos nuevos, de amplios sectores, de sectores públicos, de sectores privados. Creo que sí, que a esa situación vamos a llegar con algunas reflexiones. Necesitamos un Estado que funcione, necesitamos un sistema de salud que funcione, necesitamos un sistema productivo que disminuya la desigualdad y la pobreza, y necesitamos un sector empresario que sea capaz de reinvertir y no sobre todo de especular, como ha sido en muchos de nuestros casos. Canciller Dayana, a propósito de modelos económicos y políticos, muchos están pronosticando un giro muy radical en la geopolítica después de la pandemia. Muchos creen que el manejo de la economía mundial va a pasar de Occidente a Oriente y que el gran perdedor va a ser Estados Unidos y el gran ganador va a ser China.
¿Usted piensa lo mismo? ¿Está de acuerdo con esos pronosticadores? ¿Y cómo quedaría América Latina si China termina siendo predominante después de la pandemia? Yo creo que estamos en procesos de cambio y modificaciones en la correlación de fuerzas, pero no creo que esos procesos sean tan breves. Creo que llevan décadas de realizarse. Estados Unidos sigue siendo el principal país del mundo en su producción económica. China es un segundo en ascenso que dice que va a ser el primero en el 2050, es decir, dentro de 30 años. Creo que en el medio va a haber tensiones y creo que nosotros no debemos apostar ni a uno ni a otro, debemos apostar a una mayor integración regional pese a todas las dificultades. ¿Por qué digo esto? Porque es la única forma en que nos van a escuchar en el concierto mundial, y creo que nosotros tenemos que ser capaces de proteger y desarrollar cierto grado de autonomía, de desarrollo científico y de desarrollo económico para ese mundo tan complejo y tan áspero que es el que vamos a vivir en el futuro. Don Celso, le hago una pregunta acudiendo al pragmatismo y bajándonos de la teoría política de izquierda, centro, derecha. Y yo sé que el pragmatismo a ustedes los de izquierda les suena menos familiar y no les gusta, pero la quiero hacer de todas maneras. ¿Usted estaría dispuesto, la izquierda abogaría por tesis como hemos venido oyendo acá en Colombia, según la cual el Estado debería garantizar la demanda de los productos principalmente agrícolas de la oferta? Bueno, no es necesario que el Estado produzca todo. En Brasil, por ejemplo, los asentamientos... No, que garantice la compra. Me expliqué mal de pronto. Garantice la compra, sí. Me parece que es muy importante. Sería bueno. No puedo decir que sea todo, no sé, porque hay márgenes en eso, nada es así tan sencillo en la vida, pero sí un rol más importante del Estado me parece fundamental para evitar algunos de los problemas. Mira usted, el coronavirus no se puede decir que sería absurdo decir que creó el coronavirus así del capital financiero o digamos la globalización, no es eso. Pero para responder adecuadamente a él necesitamos de cosas que implican cambios en el sistema productivo, más participación del Estado para las necesidades básicas, más solidaridad internacional, refuerzo. Por ejemplo, leía un artículo hoy sobre la Organización Mundial de Salud, en que el artículo es muy bueno, además, en el Guardian, pero había también algunas críticas a la que la OMS no hizo, pero no lo hizo porque le sacaron los recursos. Viene Trump con el egoísmo absoluto. A todos los países siempre tiene que ser Colombia fuerza, Brasil fuerza, qué sé yo, pero la manera como Trump lo hace, sin hacer ninguna atención al mundo, eso crea problemas muy profundos y creo que eso tiene que cambiar. Mira, creo que Estados Unidos seguirá siendo por algún tiempo, no sé cuánto, la más grande economía, seguramente la más grande potencia militar, pero sin su poder brando. Quien dice eso no soy yo, son todos los analistas norteamericanos. El soft power norteamericano disminuyó mucho en relación a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en que ellos eran la esperanza de la libertad. Hoy ya no es así. Un país que hace acciones violentas amenaza acciones violentas contra Cuba, acciones económicas que crean muerte en Irán, en Cuba. Eso no es un país que es modelo para nadie. Eso no va contra mí, no va contra la izquierda, va contra el Papa Francisco, va contra las enseñanzas de Naciones Unidas, va contra los principios. En ese sentido, creo que sí, China va a tener un rol más, no sé si es más importante que Estados Unidos, pero ya no será, digamos, un mundo tan claramente liderado por una potencia como fue el mundo que le pregunto del posguerra. Yo creo que ahora vamos a tener un mundo más equilibrado. Para terminar, por favor, y en ese mundo, América Latina tiene que buscar a tener una voz única, una voz conjunta, una voz coordinada. Una de las cosas peores que hicieron los golpes de Estado y las políticas neoliberales de los últimos 5 años en varios países, no digo en todos, fue justamente impedir la integración latinoamericana y sudamericana. Sí. Estamos aquí muy debilitados, vemos golpes en Bolivia, vimos prácticamente golpes en Brasil. Hoy tenemos en Brasil un gobierno que no aprecia la ciencia, no aprecia el conocimiento. Hoy incluso la derecha en Brasil está envergonzada del gobierno, pero ya no puede hacer nada porque creó el monstruo y el monstruo les domina. Le pregunto al expresidente Samper, a propósito de eso que se está planteando sobre el papel de la izquierda democrática en América Latina después del coronavirus. Doctor Samper, ¿qué tiene que ofrecer la izquierda democrática en América Latina distinto a lo que ya ofreció en otros países como Venezuela, como Argentina, como el propio Brasil?
y que tampoco funcionó para sacar al continente o América Latina de la pobreza en que se encuentra. Disculpe, eso es un absurdo. Es que creo que el ex canciller Amorín quería refutarlo, Oscar, en lo que usted estaba diciendo. Adelante, Celso. No, solamente decir que no funcionó en Brasil es la cosa más absurda del mundo. Brasil fue uno de los países que más creció en el inicio, el país que más recibió inversiones extranjeras. Mire usted, me gusta mucho México, creo que está muy bien que México va para frente ahora, que otros países, Colombia, otros países, pero el país que más recibió inversiones extranjeras, no solo en América Latina, pero en casi todo el mundo en desarrollo, ha sido Brasil, con el gobierno de centro-izquierda, que era un gobierno en que jamás nadie se sintió amenazado. Disculpe, pero su visión está totalmente errada. Brasil creció y distribuyó ingresos al mismo tiempo. Lo mismo para Argentina. O sea que la fórmula es la misma. No, la fórmula no es la misma. No, es lo mismo. Cada tiempo una lo que pasó. Sálganse del debate ideológico. Pero expresidente. Claro, pero expresidente Samper, yo sé que usted está diciendo que nos debemos salir del debate ideológico, pero sin embargo el debate sí se está planteando en la medida, y es perfectamente válido, entre más Estado o menos Estado. Y esa ha sido la base del debate ideológico históricamente. Entonces, Camila, igual el debate ideológico no está mal, porque siempre se ha querido estigmatizar y es perfectamente válido. Pero la respuesta, el debate está entre si queremos un Estado mucho más grande, más robusto, que de otras respuestas distintas a las que hemos venido encontrando hoy. Eso es lo que pero es que lo que hemos tratado de decir los tres en este panel, que a mí me parece que ha sido muy constructivo y muy productivo, a pesar de que tiene el nivel de debate que es propio de los debates en Colombia, lo que hemos tratado de decir entre todos es que las cosas van a ser distintas. Claro. Que no podemos juzgar lo que va a pasar dentro de 6 meses con los arquetipos y con los dilemas con los cuales estábamos funcionando hace 6 meses. El mundo va a cambiar radicalmente, lo cual no quiere decir que uno se va a correr ni a la izquierda ni a la derecha. Y por eso ahí yo lo interrumpo, expresidente, me disculpa, y es cuando usted dice todos estamos de acuerdo en que el mundo va a ser distinto, y ahí yo quisiera empezar por usted, pero preguntarles a todos, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que se tiene desde ustedes? Temas que se subestimaban hace un año, van a ser temas realmente fundamentales. Por ejemplo, el tema del calentamiento global. No podemos seguir jugando con el tema ambiental. Parte de lo que estamos viviendo con el coronavirus es que el mundo dejó de invertir en la búsqueda de antibióticos y en la búsqueda de cierto tipo de medicamentos porque no eran rentables, que son los que en este momento necesitaríamos para salvar la vida de 2 millones de personas. Parte de lo que estamos viviendo es que dejamos que se concentrara la riqueza hasta el punto de las cifras de hoy que indican que el 10% de las personas son dueñas del 90% del mundo. Eso no puede seguir. Y eso no es un tema de izquierda o de derecha. Yo lo entiendo, pero cuando yo le pregunto si eso no puede seguir, ¿cuál es la propuesta para que eso no siga? Tenemos que construir... Adelante, Celso. No, para mí solamente creo que es una pregunta capciosa, ¿no? Como se dice en Brasil. Es una pregunta que no puede tener una contestación, no es una propuesta única. Yo creo que sí, no sé, y cuando usted habla de Estado robusto, parece que es alguien que está expulsando a alguien. No es así. Es un Estado más fuerte para responder a las demandas populares, más responsive, como se dice en inglés, a lo que quieren los pueblos, menos supeditada, que la sociedad sea menos supeditada a los intereses del mercado financiero y en el plano internacional que no esté tan sujeta, además del capital financiero, no esté tan sujeta a medidas unilaterales, sobre todo medidas de fuerza. Pero ex canciller, una propuesta muy sencilla. Creo que me malinterpretó porque no era una pregunta capciosa, sí era preguntarle cuál es la propuesta que se plantea, porque precisamente esas reuniones entre diferentes políticos latinoamericanos es para plantear una hoja de ruta. Estoy haciendo una propuesta y usted me interrumpió. Un mundo en que digamos, la organización social esté menos supeditada a los intereses de las ganancias, en que las relaciones internacionales estén menos sujetas
a acciones unilaterales, en cuestiones como las cuestiones que ya son tratadas hoy, laborales, de salud, etcétera, pero que están muy aisladas, pasan a ser centrales en las deliberaciones, no solo de la OMS, no solo, digamos, de la Organización Internacional de Trabajo, pero desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En otras palabras, un mundo más humano. Ok, y esa misma pregunta se la quiero hacer al ex canciller Tayana. Ex canciller, Bueno, ¿cuál es esa hoja de ruta? Sí, coincido totalmente con lo que dijo Celso recién y agregaría que, mire, para que usted vea alguno de los cambios, cuando el presidente Samper dice que es distinto. Por ejemplo, ahora tenemos casi 3.000 millones de personas encerradas en sus casas, ¿no? Algunos con más comodidad, otros con menos comodidad. Pero lo que no hay duda es que después de esta experiencia, todos los temas que tienen que ver con la economía del cuidado van a cambiar, y van a cambiar en la relación entre los hombres y las mujeres, y va a cambiar la relación entre el cuidado, que es una actividad que básicamente ha estado bajo responsabilidad de las mujeres, en la relación con los sistemas de seguro social, tanto públicos como privados, y en la relación con el Estado. Es decir, lo que quiero decirle es que efectivamente vamos a tener que construir algo distinto, y lo vamos a tener que construir con el esfuerzo de todos. Eso significa buscar más democracia política, más participación, más expresión, pero también más democracia económica, menos concentración, menos personas que manejan los precios, menos especulación del sector financiero y un esfuerzo compartido por todos para hacer, como dijo Celso, una sociedad más humana. Y creo que esa pues es la conclusión, si no me equivoco, expresidente Samper, usted que está de anfitrión en medio de esta discusión, que podríamos quedarnos horas, porque evidentemente diferencias en los conceptos, claro que hay, pero me parece válido la propuesta que finalmente se hace desde un sector político del continente de cómo se deben abordar las cosas en el coronavirus y después del coronavirus. Fíjense que simplemente, yo sé que estamos terminando, muchas gracias a Camila y a su joven equipo, pero si no existiera el coronavirus y si no estuviéramos en la situación que estamos, estuviéramos todos aislados, cada uno viajando por su cuenta por todo el mundo, no hubiéramos tenido la oportunidad de sentarnos con ustedes una hora a pensar sobre la sorpresa que nos produjo el coronavirus, que no estábamos preparados para manejarlo y que hacia adelante tenemos que hacer una reflexión para vivir un mundo distinto. Yo con eso termino. Yo lo sé, y por eso quisiera, ex canciller de Brasil, Celso Amorim, fue un placer escucharlo desde Brasil en medio de esta comunicación virtual. Gracias por habernos atendido y por haber aceptado las preguntas. Gracias. Y lo mismo para usted, ex canciller Jorge Tayana. Gracias por haberse conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias a ustedes. Es necesario mucho debate para pensar cómo vamos a salir de todo esto. Y las horas de debate que nos faltan, claro que sí, porque solo a través de la deliberación logramos consensos y mirar cómo salimos adelante todos de esta. Expresidente Samper, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bueno, Camila, un cordial saludo a ustedes, a la mesa de trabajo, a estos grandes cancilleres que cada uno en su país es realmente una fortaleza intelectual. A ellos agradecimientos en nombre de Colombia por participar en esta mesa que estuvo necesariamente interesante y debatida como para que queden buenas conclusiones y reflexiones hacia adelante. Claro que sí, tendremos muchas discusiones más porque sí, de esto se trata, de mirar a ver qué va a pasar con el mundo, repensarlo, qué nos va a dejar el mundo después del coronavirus y qué cosas vamos a cambiar, sobre todo en nuestro continente, que es el que a nosotros nos importa. A los tres, mil gracias por haber estado con nosotros y a ustedes que estuvieron conectados en medio de esta discusión sobre lo que plantean tres políticos importantes de América Latina de qué debe pasar con la región en medio del coronavirus. Mil gracias por haberse conectado, por habernos acompañado y ya saben, nos encontramos mañana nuevamente a las 10:30 de la mañana aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo
cada 3 horas. No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.